Después de 23 llamadas desesperadas de mi hijo, suplicándome por los 20 millones de dólares de herencia, finalmente entendí que mi esposa tenía razón. Él nunca me vio como su padre, sino como un obstáculo entre él y el dinero. Si no quieres perderte la revelación más impactante de esta historia, suscríbete ahora mismo, porque lo que descubrí sobre mi propio hijo te dejará sin palabras. Mi nombre es Roberto, tengo 58 años, y durante 25 años creí que había construido la familia perfecta. Pero el día que abrí el testamento de mi esposa Elena, mi mundo se desplomó de una manera que jamás imaginé posible. Estoy sentado aquí, en el mismo escritorio donde Elena solía revisar sus inversiones, mirando el teléfono que no para de sonar. Mateo, el hijo que crié como mío desde los 8 años, ha llamado 23 veces en las últimas 2 horas. Sus mensajes de voz han escalado desde súplicas desesperadas hasta amenazas apenas disimuladas. Papá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar sobre el testamento. No puedes hacerme esto, soy tu hijo, pero para que entiendas por qué decidí no contestar esas llamadas, porque tomé la decisión más difícil de mi vida, necesito contarte cómo llegué hasta este punto. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Elena luchaba contra el cáncer en sus últimos días. Yo había dedicado cada segundo a cuidarla, durmiendo en una silla junto a su cama, alimentándola cuando ya no podía hacerlo sola, sosteniéndole la mano mientras el dolor la consumía. Mateo, sin embargo, apareció apenas 2 veces en el hospital durante esos 3 meses interminables. La primera vez llegó con una sonrisa forzada y un ramo de flores baratas, pero sus ojos no podían ocultar la impaciencia. Se quedó exactamente 20 minutos, el tiempo suficiente para preguntar, ¿cómo se encuentra, mamá?, y mencionar casualmente que había estado pensando en el futuro de la familia. Elena, aún consciente, lo miró con una tristeza que me partió el corazón. La segunda visita fue aún más devastadora. Elena ya estaba en estado crítico, conectada a máquinas, luchando por cada respiración. Mateo entró directo al grano. Papá, necesitamos hablar sobre los papeles importantes. Mamá me dijo una vez que había hecho un testamento. ¿Dónde están los documentos? En ese momento, mientras miraba a mi esposa moribunda, algo se rompió dentro de mí. Elena abrió los ojos con esfuerzo y susurró algo que solo yo pude escuchar: Roberto, el cajón, la verdad. Durante 25 años, Mateo había sido el centro de nuestras vidas. Habíamos invertido en su educación privada, pagado sus caprichos, financiado sus proyectos fallidos, cubierto sus deudas. Cuando se casó con Sofía, les compramos una casa. Cuando perdió el trabajo, les pagamos los gastos durante 8 meses. Cuando nació mi nieto, fuimos nosotros quienes pagamos todos los gastos médicos. Pero conforme Elena se debilitaba, Mateo se volvía más insistente con sus visitas de preocupación. Siempre terminaban con la misma pregunta: ¿han pensado en actualizar el testamento? Con los cambios en la ley fiscal, sería prudente. Elena murió un martes lluvioso de marzo. En el funeral, Mateo lloró apropiadamente, recibió condolencias con dignidad, pronunció un discurso emotivo sobre la mujer que lo crió como su propio hijo. Pero yo noté algo que nadie más vio. Durante toda la ceremonia, sus ojos buscaban constantemente al abogado de Elena, Dr. Hernández. 3 días después del funeral, cuando aún estaba procesando mi dolor, Mateo apareció en casa con Sofía y una carpeta llena de documentos. Papá, sé que es pronto, pero necesitamos revisar los asuntos financieros. Mamá habría querido que nos encargáramos de todo rápidamente. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta al no decirle nada sobre lo que Elena me había revelado en sus últimos momentos conscientes. En ese cajón secreto de su escritorio, encontré no solo el testamento real, sino también una carta que cambiaría todo para siempre. La carta comenzaba así: mi querido Roberto, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Hay algo sobre Mateo que debí contarte hace años, pero no tuve el valor. Ahora, observando cómo ha actuado durante mi enfermedad, sé que tenías derecho a conocer la verdad.
Mientras el teléfono sigue sonando con la llamada número 24 de Mateo, abro esa carta una vez más. Sus palabras, escritas con la letra temblorosa de una mujer moribunda, contienen secretos que destrozarán la imagen que tengo de los últimos 25 años de mi vida, pero también contienen la clave para entender por qué Elena estructuró su testamento de una manera tan específica, tan devastadoramente precisa, y por qué, muy pronto, cuando Mateo se siente frente al doctor Hernández, esperando escuchar sobre su herencia de 20 millones de dólares, descubrirá una verdad que cambiará su vida para siempre. El teléfono ha dejado de sonar. Ahora sé que Mateo está en camino, y finalmente estoy listo para la conversación que debimos tener hace 25 años. Nunca pensé que enamorarme de Elena Castillo me convertiría en el hombre más ingenuo del mundo. Era 1998, yo tenía 33 años y trabajaba como ingeniero civil en una constructora mediana. Ella acababa de enviudar y necesitaba remodelar la mansión familiar que había heredado de su difunto esposo, Miguel Castillo, un magnate inmobiliario cuya fortuna ascendía a cifras que yo apenas podía imaginar. Recuerdo vívidamente nuestro primer encuentro. Elena tenía 35 años, era elegante, culta, pero había algo vulnerable en sus ojos verdes que me atraía irresistiblemente. Su hijo Mateo correteaba por la casa, un niño de 8 años con energía desbordante y una sonrisa traviesa que inmediatamente robó mi corazón. Roberto, ¿verdad?, me dijo mientras revisábamos los planos estructurales. Mateo necesita una figura paterna. Ha sido muy difícil para él desde que perdimos a Miguel. Esas palabras sellaron mi destino. No solo me enamoré perdidamente de Elena, sino que también desarrollé un amor paternal instantáneo por ese pequeño que me seguía por toda la obra, haciéndome miles de preguntas sobre martillos, tornillos y máquinas excavadoras. Los primeros meses fueron mágicos. Elena me invitaba a cenar después del trabajo, y yo me quedaba horas extra ayudando a Mateo con su tarea de matemáticas. Eres increíble con él, me decía Elena, acariciándome la mejilla. Miguel nunca tuvo tiempo para estas cosas. Siempre estaba viajando, cerrando negocios. Para Navidad de ese año, Mateo me regaló un dibujo donde aparecíamos los tres como una familia. Yo aparecía con un casco amarillo, sosteniendo su mano, Elena en el medio con un vestido azul, y él con una sonrisa enorme. En la parte superior, había escrito con letra infantil, mi nueva familia. Lloré esa noche cuando Elena no me veía. Nos casamos en abril de 1999. Mateo fue nuestro pajecito, llevando los anillos con seriedad ceremonial. Durante la luna de miel en Cancún, él se quedó con la abuela Carmen, pero nos llamaba todas las noches. ¿Cuándo vuelven, papá Roberto? Los extraño mucho. Al regresar, Elena me propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Quiero que adoptes legalmente a Mateo. Necesita estabilidad, un padre presente. Miguel le dejó una herencia que no podrá tocar hasta los 30 años, pero tú puedes darle algo que el dinero no compra, amor incondicional. La adopción se finalizó en septiembre de 1999. Recuerdo el momento exacto cuando el juez declaró: señor Roberto Mendoza, usted es ahora legal y formalmente el padre de Mateo Castillo Mendoza. Mateo me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ahora sí eres mi papá para siempre, me susurró al oído. Durante los siguientes años, me entregué completamente a ser el padre que Mateo necesitaba. Lo llevaba al fútbol todos los sábados, asistía a cada evento escolar, lo ayudaba con proyectos de ciencias, le enseñé a manejar cuando cumplió 16. Elena observaba con orgullo cómo florecía nuestra relación padre-hijo. Financieramente, decidimos que yo manejaría las inversiones activas mientras Elena supervisaba el portafolio heredado de Miguel. Eres brillante con los números, me decía. Confío en ti más que en cualquier asesor financiero. Bajo mi administración, el patrimonio familiar creció de 8 millones de dólares a más de 20 millones de dólares en una década. Los veranos los pasábamos en la casa de playa, donde Mateo aprendió a navegar y pescar. Papá, cuando sea grande, quiero trabajar contigo en la constructora, me decía mientras esperábamos que picaran los peces.
Podemos construir edificios juntos y hacer más dinero para mamá. Sus palabras me llenaban de esperanza. Imaginaba un futuro donde Mateo y yo trabajáramos lado a lado, expandiendo el negocio familiar, cuidando de Elena en su vejez. Invertí en su educación como si fuera mi sangre, colegios privados, clases de piano, tenis, natación. Todo lo mejor que el dinero podía comprar. Durante la adolescencia, Mateo pasó por la típica rebeldía juvenil, pero siempre mantuvo respeto hacia mí. Gracias por no abandonarme como otros padrastros, me dijo una noche después de una discusión sobre sus calificaciones. Sé que no soy tu hijo biológico, pero me has amado como si lo fuera. Elena y yo hablábamos frecuentemente sobre nuestro orgullo por haber creado una familia sólida. Hicimos algo hermoso, me decía mientras veíamos a Mateo graduarse de preparatoria con honores. Miguel nunca estuvo presente, pero tú le diste a Mateo todo lo que necesitaba. Cuando Mateo cumplió 20 años, comenzó a mostrar interés por los negocios familiares. Papá, quiero aprender sobre inversiones. Enséñame cómo multiplicaste el dinero de la familia. Pasábamos horas en mi oficina, revisando estados financieros, analizando oportunidades de mercado. Me sentía el padre más orgulloso del mundo. Elena observaba nuestras sesiones de entrenamiento con satisfacción. Estás preparando muy bien a nuestro hijo para el futuro, me decía. Miguel jamás se habría tomado el tiempo para enseñarle estas cosas, pero ahora, sentado aquí con esa carta devastadora en mis manos, me pregunto si todo lo que creí construir durante esos primeros años dorados fue simplemente una ilusión cuidadosamente elaborada. Los recuerdos que atesoraba como los momentos más puros de mi vida tal vez contenían señales que fui demasiado ciego para ver. La carta de Elena sugiere que incluso en esos años tempranos, cuando Mateo parecía amarme genuinamente, él ya entendía algo sobre nuestra dinámica familiar que yo tardé décadas en comprender. Y esa comprensión cambiaría todo lo que creía saber sobre el hijo que amé como propio. Los años 2000 a 2010 fueron la década dorada de nuestra familia. Mateo había ingresado a la universidad para estudiar administración de empresas, y yo había decidido expandir agresivamente nuestros negocios aprovechando el boom inmobiliario. Elena me apoyaba completamente. Tienes ojo para las oportunidades que Miguel nunca tuvo. Él era conservador. Tú eres visionario. Mi estrategia era simple pero arriesgada, reinvertir cada peso de ganancia en nuevos proyectos. Compré terrenos en zonas que estaban comenzando a desarrollarse, construí complejos residenciales para la clase media emergente, y diversifiqué en centros comerciales. Elena aportó $3 millones iniciales de su herencia como capital semilla, confiando plenamente en mi visión empresarial. Esto es para el futuro de Mateo, le decía mientras firmábamos contratos multimillonarios. Cuando tengamos nietos, queremos dejarles un imperio, no solo dinero guardado en cuentas bancarias. Mateo venía a las obras durante sus vacaciones universitarias. Recuerdo vívidamente el día que le enseñé a leer planos arquitectónicos en el proyecto Residencial Vista Hermosa. Papá, esto es increíble. Estás creando hogares para cientos de familias, me dijo con admiración genuina. Sus ojos brillaban cuando le explicaba los márgenes de ganancia y las proyecciones de crecimiento. Para 2005, nuestro patrimonio había alcanzado los $12 millones. Elena estaba extasiada. Roberto, has duplicado lo que Miguel tardó 20 años en construir. Mateo tendrá más oportunidades de las que jamás soñamos. Ese año, Mateo se graduó summa cum laude y pronunció un discurso que me hizo llorar de orgullo. Dedico este logro a mis padres, especialmente a mi papá Roberto, quien me enseñó que el éxito no se hereda, se construye con trabajo duro y visión estratégica. Decidí celebrar dándole algo especial, un Audi A4 último modelo y un viaje a Europa de 3 meses. Disfruta tu juventud, le dije entregándole la tarjeta de crédito platino. Cuando regreses, comenzarás a trabajar conmigo en serio. Durante su ausencia, Elena y yo planeamos incorporarlo oficialmente a la empresa familiar. Podríamos darle el 30% de las acciones como regalo de graduación, sugirió Elena. Después de todo, algún día heredará todo. Mejor que aprenda a manejar responsabilidades reales.
Cuando Mateo regresó de Europa, traía nuevas ideas y energía contagiosa. Papá, sexta desarrollos inmobiliarios en Barcelona y Milán que podríamos replicar aquí. El futuro está en proyectos ecoamigables y tecnología inteligente. Sus propuestas eran brillantes. Diseñamos juntos el proyecto Ecoliving Deluxe, un complejo residencial sustentable que se convirtió en nuestro mayor éxito comercial. Las preventas superaron todas las expectativas, generando $8 millones en ganancias netas. Somos el equipo perfecto, me decía Elena mientras revisábamos los estados financieros trimestrales. Tú tienes la experiencia, Mateo tiene las ideas frescas, y yo aporto la estabilidad financiera. Esta familia está destinada a grandes cosas. Para 2008, cuando llegó la crisis financiera global, nuestra solidez económica nos permitió no solo sobrevivir, sino prosperar. Mientras otros desarrolladores quebraban, nosotros compramos sus activos a precios de liquidación. Mateo identificó oportunidades que yo jamás habría considerado. Papá, esta crisis es temporal, pero los bienes raíces en ubicaciones premium son eternos. Su análisis fue profético. Los edificios y terrenos que adquirimos durante la crisis se revalorizaron 400% en los siguientes 5 años. Para 2013, nuestro patrimonio familiar había alcanzado los $18 millones, y Mateo era reconocido en círculos empresariales como el joven prodigio del sector inmobiliario. Elena organizaba cenas elegantes donde presumía nuestros logros ante amigos y socios comerciales. Mi esposo Roberto transformó una herencia modesta en un imperio, y nuestro hijo Mateo está llevando la empresa hacia el futuro, anunciaba orgullosa durante los brindis. Mateo se casó con Sofía en una boda espectacular que costó $400,000. Yo pagué cada detalle con alegría, la recepción en el club más exclusivo de la ciudad, el vestido de diseñador, la luna de miel en las Maldivas. Solo tengo un hijo, le dije a Elena cuando cuestionó el gasto. Su felicidad no tiene precio. Como regalo de bodas, les compramos una mansión de $1.2 millones en el exclusivo fraccionamiento Las Lomas. Mateo lloró cuando le entregué las llaves. Papá, no merezco tanto. Has sido el padre más generoso del mundo. Cuando nació Santiago, nuestro primer nieto, estableció un fondo fiduciario de $500,000 para su educación universitaria. Mateo me abrazó en el hospital. Papá, quiero que Santiago tenga el mismo abuelo maravilloso que yo tuve padre. Eres mi héroe. Para 2015, habíamos diversificado hacia bienes raíces comerciales, franquicias de restaurantes y un portafolio de inversiones bursátiles que generaba dividendos mensuales de $80,000. Mateo manejaba el área de desarrollo comercial, mientras yo supervisaba las construcciones residenciales. Deberíamos documentar todo esto para las futuras generaciones, sugirió Elena durante una celebración familiar. La historia de cómo Roberto construyó un imperio de la nada, y cómo Mateo lo está expandiendo hacia horizontes internacionales. Llegamos a 2020 con un patrimonio neto de $20, 5 millones, múltiples propiedades generadoras de ingresos, y un negocio que empleaba a más de 200 personas. Mateo había desarrollado su propia línea de proyectos residenciales de lujo, todos financiados con capital familiar. Pero ahora, leyendo la carta de Elena, comprendo que durante todos esos años de construcción y crecimiento, había señales que ignoré completamente. Momentos donde Mateo preguntaba demasiado sobre testamentos y sucesiones. Conversaciones donde calculaba herencias futuras con precisión matemática inquietante. La fortuna que construimos juntos, que creí era el legado perfecto para nuestro hijo amado, tal vez fue simplemente el anzuelo que Mateo necesitaba para mantenerme enganchado en una dinámica que yo era demasiado ciego para reconocer. La primera grieta en mi perfecta imagen de familia apareció durante la celebración de mis 50 años en 2015. Elena había organizado una fiesta sorpresa en nuestro jardín, invitando a socios comerciales, familiares y amigos cercanos. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento de los discursos. Mateo se levantó con una copa de champán, luciendo impecable en su traje italiano. Quiero agradecer al hombre que nos ha dado todo lo que tenemos,
comenzó con voz emotiva. La audiencia guardó silencio expectante. Mi padrastro Roberto ha sido generoso más allá de cualquier medida razonable. La palabra padrastro me golpeó como un puñetazo. En 16 años de matrimonio, Mateo nunca había usado ese término públicamente. Siempre era mi papá o mi padre. Elena notó mi expresión y apretó mi mano bajo la mesa. Pero Mateo continuó sin inmutarse. Gracias a su generosidad financiera, he podido construir mi propia carrera sin las limitaciones que enfrentan otros jóvenes emprendedores. Es reconfortante saber que siempre habrá alguien dispuesto a cubrir mis gastos cuando mis proyectos no generen suficientes ingresos. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Sofía parecía mortificada, susurrándole algo al oído, pero Mateo la ignoró completamente. Su discurso sonaba más como un reporte financiero que como palabras de cariño filial. Esa noche, confronté a Elena en privado. ¿Notaste algo extraño en las palabras de Mateo? Elena suspiró profundamente. Ha estado bajo mucho estrés laboral últimamente. Su nuevo proyecto inmobiliario no está generando las ventas esperadas. Probablemente se siente presionado. Quise creer su explicación, pero algo había cambiado en la dinámica familiar. Mateo comenzó a visitarnos menos frecuentemente, y cuando lo hacía, las conversaciones giraban inevitablemente hacia temas económicos, rendimientos de inversiones, valuaciones de propiedades, estrategias fiscales para optimizar la herencia futura. En diciembre de ese mismo año, Mateo solicitó un préstamo de $800,000 para expandir su línea de departamentos ejecutivos. Es una oportunidad única, papá. El terreno está subvaluado, pero necesito actuar rápidamente antes de que otros desarrolladores lo noten. Le transferí el dinero sin cuestionamientos, confiando en su criterio empresarial. 6 meses después, descubrí casualmente que había usado $300,000 para comprar un Porsche Cayenne y financiar unas vacaciones familiares en Aspen. Cuando le pregunté al respecto, se molestó visiblemente. Papá, necesito mantener cierta imagen profesional para cerrar tratos importantes. Además, mi familia merece disfrutar los frutos de nuestro trabajo duro. Su tono era defensivo, casi agresivo. ¿Acaso dudas de mi capacidad para manejar dinero? Elena intervino como mediadora. Roberto, Mateo es un adulto responsable. Si invirtió en imagen personal, debe tener razones estratégicas válidas. Pero yo noté que evitaba mi mirada mientras defendía a su hijo. Los siguientes meses trajeron una serie de solicitudes de inversión que siguieron el mismo patrón. Mateo presentaba oportunidades aparentemente lucrativas, yo financiaba los proyectos, y luego descubría gastos personales injustificados mezclados con los costos empresariales legítimos. Durante la cena navideña de 2016, Mateo anunció que Sofía estaba embarazada de su segundo hijo. La alegría familiar se vio empañada cuando inmediatamente comenzó a calcular los costos adicionales de crianza y sugirió que deberíamos revisar los fideicomisos familiares para incluir al nuevo bebé. ¿No podemos simplemente celebrar la noticia sin hablar de dinero?, pregunté con frustración creciente. Mateo me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Papá, la planificación financiera es responsabilidad familiar. Miguel nunca pensó en estas cosas. Por eso, mamá tuvo que lidiar con problemas legales después de su muerte. Era la primera vez que mencionaba a Miguel de manera comparativa, y el mensaje estaba claro: yo debía ser más previsor financieramente o Elena enfrentaría las mismas dificultades en el futuro. En 2017, Mateo comenzó a cuestionar abiertamente mis decisiones de inversión durante las reuniones familiares mensuales. Papá, tus métodos funcionaron en el pasado, pero el mercado ha evolucionado. Deberías considerar transferir más control operativo a la generación joven. Sus críticas eran técnicamente válidas, pero su actitud había cambiado radicalmente. Ya no era el hijo agradecido que valoraba mi experiencia, ahora era un socio junior impaciente que consideraba mis métodos obsoletos. Elena notó la tensión creciente. Están pasando por una fase de ajuste natural, me explicó. Mateo está estableciendo su identidad profesional independiente. Es normal que cuestione la autoridad paterna en los negocios, pero las señales se multiplicaban.
Mateo comenzó a llegar tarde a las reuniones familiares, respondía mensajes de texto durante las cenas, y cancelaba planes con excusas de último minuto. Cuando estaba presente físicamente, su atención parecía estar en otro lugar. El incidente más revelador ocurrió durante el cumpleaños de Elena en abril de 2018. Mateo llegó 2 horas tarde a la celebración, sin regalo y con una explicación vaga sobre emergencias de trabajo. Durante la cena, recibió múltiples llamadas que atendió sin disculparse. Mateo, estamos celebrando a tu madre, le dije finalmente. ¿Podrías apagar el teléfono por 1 hora? Su respuesta me dejó helado. Papá, algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales que no pueden esperar. No todos podemos darnos el lujo de jubilarnos a los 50. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Sofía se disculpó rápidamente por su comportamiento, pero Elena había palidecido visiblemente. Mateo continuó comiendo como si no hubiera dicho nada ofensivo. Esa noche, Elena lloró por primera vez en años. No sé qué le está pasando a nuestro hijo, me dijo entre sollozos. Ya no es el mismo Mateo cariñoso y respetuoso que criamos. Yo tampoco lo reconocía, pero aún me aferraba a la esperanza de que fuera una fase temporal. Tal vez el estrés empresarial, las responsabilidades familiares o la presión social estaban afectando su comportamiento. Quería creer que el Mateo que había amado durante 20 años seguía ahí, simplemente oculto bajo capas de ambición y frustración. Pero ahora, con la carta de Elena en mis manos, comprendo que esas no fueron señales de estrés temporal. Fueron los primeros indicios de que la máscara cuidadosamente construida durante décadas finalmente comenzaba a resquebrajarse, revelando una verdad que yo era demasiado ingenuo para reconocer. En marzo de 2022, nuestra vida cambió para siempre cuando Elena recibió el diagnóstico que ninguna familia quiere escuchar: cáncer pancreático en etapa avanzada. El oncólogo, Dr. Ramírez, nos explicó la cruda realidad con compasión profesional. La señora Castillo, considerando la agresividad del tumor y su ubicación, estamos hablando de un pronóstico de 6 a 12 meses. Elena recibió la noticia con una serenidad que me sorprendió. Tomó mi mano temblorosa y susurró: Roberto, hemos tenido 24 años maravillosos juntos. Ahora necesito que seas fuerte para lo que viene. Sus ojos verdes, aunque asustados, mantenían esa determinación que siempre admiré en ella. Inmediatamente reorganicé toda mi vida para convertirme en su cuidador primario. Contraté enfermeras especializadas para los turnos nocturnos, transformé nuestro dormitorio principal en una suite médica completa, y establecí un sistema de rotación para acompañarla durante las sesiones de quimioterapia. Mateo recibió la noticia por teléfono, ya que se encontraba en Miami cerrando un negocio inmobiliario. Su reacción inicial fue de shock genuino. ¿Cómo es posible? Mamá siempre ha estado tan saludable. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Prometió regresar inmediatamente para estar con nosotros. Sin embargo, inmediatamente se convirtió en 5 días. Cuando finalmente apareció, llegó directamente del aeropuerto con equipaje de mano, sugiriendo que su estancia sería breve. Tengo que regresar el viernes para una presentación crucial con inversionistas japoneses, explicó mientras abrazaba superficialmente a Elena, pero quería estar aquí para la primera consulta oncológica. Durante esa consulta con Dr. Ramírez, Mateo hizo preguntas que me parecieron extrañamente clínicas. ¿Cuál es el costo estimado del tratamiento completo? ¿El seguro médico cubre quimioterapia experimental? ¿Qué pasa con los medicamentos no aprobados por la FDA? Elena lo tranquilizó. Hijo, no te preocupes por los gastos médicos. Tenemos recursos suficientes para cualquier tratamiento necesario. Pero yo noté que Mateo tomaba notas detalladas en su iPhone, como si estuviera calculando algo. Los primeros meses de tratamiento fueron brutales para Elena. La quimioterapia la dejaba exhausta durante días, perdió completamente el cabello, y su peso corporal disminuyó alarmantemente. Yo dormía en una silla reclinable junto a su cama, monitoreando sus signos vitales cada pocas horas. Mateo estableció un patrón de visitas que me desconcertaba. Aparecía cada 2 semanas, generalmente los domingos por la tarde. Permanecía exactamente 90 minutos,
y siempre tenía urgencias laborales que lo obligaban a marcharse abruptamente. Sus conversaciones con Elena seguían un guión predecible: preguntas sobre su bienestar físico, actualizaciones sobre Santiago y Isabella, su segunda hija, y referencias vagas a asuntos financieros pendientes. Durante una de estas visitas en julio, Elena estaba particularmente débil después de una sesión de radiación. Mateo se sentó junto a su cama y comenzó: «Mamá, Sofía y yo hemos estado pensando que tal vez deberías considerar actualizar tu testamento, considerando, bueno, las circunstancias actuales». Elena abrió los ojos lentamente. «¿Por qué tendría que actualizar mi testamento, hijo? Todo está perfectamente organizado». Mateo se removió incómodamente. «Es solo que las leyes fiscales han cambiado, y queremos asegurar que Roberto no tenga complicaciones legales después. Ya sabes, cuando llegue el momento». La frialdad de su vocabulario me perturbó profundamente. Hablar de cuando llegue el momento frente a Elena me parecía no solo insensible, sino cruel. Pero Elena respondió con paciencia maternal: «Mateo, mi abogado doctor Hernández revisó todos los documentos el año pasado. Todo está en orden». Mateo insistió: «Pero mamá, deberías considerar estructurar las cosas de manera que minimicemos impuestos sucesorios. Podríamos establecer un fideicomiso irrevocable que…». Elena lo interrumpió con una firmeza que no había mostrado en meses: «Mateo, no quiero discutir herencias mientras estoy luchando por mi vida. Esos temas pueden esperar». Después de que Mateo se marchara esa tarde, Elena me confió algo que me helaba la sangre: «Roberto, ¿has notado que Mateo nunca pregunta sobre mi dolor, mis miedos, o cómo me siento emocionalmente? Solo habla de dinero y documentos legales». Quise defender a nuestro hijo, pero no podía negar lo evidente. En 5 meses de enfermedad terminal, Mateo nunca había preguntado sobre los efectos secundarios de los medicamentos, nunca se había quedado durante una sesión de quimioterapia, nunca había traído flores o algún detalle personal que pudiera alegrar el día de su madre moribunda. En contraste, yo documentaba meticulosamente cada síntoma, cada cambio en su condición, cada momento de mejoría temporal. Aprendí a preparar smoothies nutritivos que pudiera tolerar, a masajear sus pies hinchados por los esteroides, a leerle novelas románticas durante las noches de insomnio causado por la medicación. En octubre, cuando Elena comenzó a requerir oxígeno suplementario, Mateo sugirió optimizar el ambiente doméstico transfiriendo algunos activos no esenciales a cuentas de más fácil acceso. «Es por practicidad», explicó. «Si necesitamos liquidez rápida para tratamientos experimentales o cuidados especializados». Elena lo miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Mateo, tenemos suficiente liquidez para cualquier emergencia médica. ¿Por qué estás tan preocupado por reorganizar inversiones ahora?». Él evitó su mirada. «Solo quiero estar preparado para cualquier eventualidad, mamá». Durante noviembre, Elena tuvo varios episodios de lucidez extraordinaria entre los períodos de sedación por dolor. En uno de esos momentos, me pidió que trajera su computadora portátil. «Necesito revisar algunos documentos importantes», dijo con voz débil pero determinada. Pasó 3 horas revisando archivos digitales, haciendo llamadas telefónicas al doctor Hernández y escribiendo algo en un documento que mantuvo privado. Cuando terminó, selló un sobremanila y me pidió que lo guardara en la caja fuerte de nuestro dormitorio. «Roberto, este sobre contiene información que debes conocer, pero solo después de mi partida. Prométeme que lo abrirás cuando llegue ese momento». Le prometí, aunque no comprendía por qué necesitaba tanto secretismo. Elena parecía aliviada después de completar esa tarea misteriosa. «Ahora puedo descansar sabiendo que tomé las decisiones correctas para proteger a quienes realmente me aman». Esa noche, mientras Elena dormía profundamente gracias a la morfina, recibí un mensaje de texto de Mateo: «Papá, ¿cómo están las finanzas de mamá? Sofía está preocupada porque los tratamientos deben estar costando una fortuna. ¿Necesitan ayuda económica?». Era la primera vez en 8 meses que Mateo ofrecía ayuda económica, y algo en el timing me pareció sospechoso. Elena nunca había mencionado dificultades financieras,
y nuestro patrimonio era más que suficiente para cubrir cualquier gasto médico concebible. Respondí, todo está bajo control, hijo. Tu madre tiene excelente cobertura médica y recursos abundantes. Su respuesta llegó inmediatamente, perfecto. Solo quería asegurarme de que todo esté bien organizado. Ahora, leyendo la carta que Elena escribió durante esos últimos meses de lucidez, comprendo que ella había observado mucho más de lo que yo creía posible en su estado debilitado. Sus percepciones sobre el comportamiento de Mateo durante su enfermedad terminal contenían revelaciones que cambiarían completamente mi comprensión de los últimos 25 años de nuestra vida familiar. Diciembre de 2022 llegó con la certeza médica de que Elena tenía semanas, no meses. El doctor Ramírez me había preparado para esta etapa. Señor Mendoza, su esposa está entrando en la fase terminal. Es momento de considerar cuidados paliativos y despedidas familiares. Elena pasaba la mayoría del tiempo inconsciente debido a los potentes analgésicos, pero durante sus periodos de lucidez, su mente permanecía sorprendentemente clara. Era durante estos momentos cuando me haría las revelaciones más devastadoras de mi vida. Una madrugada del 15 de diciembre, Elena despertó completamente alerta alrededor de las 3 am. Roberto, acércate, me susurró con una urgencia que hacía semanas no mostraba. Necesito contarte algo crucial antes de que sea demasiado tarde. Me senté en el borde de la cama, tomando su mano frágil entre las mías. Sus ojos verdes, aunque hundidos por la enfermedad, brillaban con una intensidad familiar. Durante estos meses de enfermedad, he observado cosas sobre Mateo que me han abierto los ojos a una realidad que preferí ignorar durante años. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Elena respiró profundamente antes de continuar. ¿Has notado que Mateo nunca ha venido aquí sin su calculadora o su teléfono con aplicaciones financieras? Cada vez que me ve conectada a estos equipos médicos, sus ojos calculan cuánto debe costar mi mantenimiento diario. Sus palabras me golpearon como puñaladas, pero sabía que tenía razón. Durante las últimas visitas, había observado a Mateo mirando furtivamente los monitores médicos, no con preocupación filial, sino con una expresión que ahora reconocía como impaciencia económica. Hace 3 semanas, cuando tú saliste a hablar con los médicos, Mateo se acercó a mi cama creyendo que estaba completamente sedada, continuó Elena con voz temblorosa. Comenzó a revisar los cajones de mi mesita de noche, buscando documentos. Cuando no encontró nada, murmuró, maldita sea, ¿dónde guarda sus papeles importantes esta mujer? El horror que sentí fue indescriptible. Elena, ¿estás segura de lo que escuchaste? Completamente segura, pero hay algo peor, Roberto. Esa misma tarde, escuché una conversación telefónica que Mateo tuvo en el pasillo. Pensaba que no podía oírlo desde aquí, pero las paredes son más delgadas de lo que cree. Elena hizo una pausa para recuperar fuerzas, y yo esperé con el corazón acelerado. Estaba hablando con Sofía, explicándole que la situación se está prolongando más de lo esperado y que necesitaban acelerar ciertos procesos legales. Cuando Sofía le preguntó si yo estaba sufriendo, Mateo respondió, lo que importa es que esto termine pronto. Los gastos médicos están afectando el patrimonio que eventualmente heredaremos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo era posible que el hijo que había criado con tanto amor fuera capaz de tal crueldad? Elena apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y, Roberto, hay algo más que debes saber sobre Mateo, algo que he guardado en secreto durante 25 años porque esperaba estar equivocada. ¿Qué es, amor? Cuando Mateo tenía 12 años, poco después de que lo adoptaras legalmente, encontré un diario que escribía para una tarea escolar. Una de las entradas decía, mi nuevo papá Roberto es muy generoso con el dinero. Mamá dice que algún día heredaré todo lo que él está construyendo. Es bueno fingir que lo quiero mucho porque eso hace que gaste más en mí. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. ¿Un niño de 12 años escribió eso? Sí, Roberto. Confronté a Mateo sobre esa entrada, y él lloró, me pidió perdón, dijo que había sido una broma tonta. Yo quise creerle.
Destruí el diario y nunca te lo conté porque pensé que era solo la confusión de un niño adaptándose a una nueva dinámica familiar. Elena hizo otra pausa, claramente agotada por el esfuerzo de esta confesión, pero durante estos meses de enfermedad, observando su comportamiento, he comprendido que esa entrada del diario no era confusión infantil. Era la primera evidencia escrita de lo que Mateo realmente pensaba sobre nuestra familia. ¿Por qué no me contaste esto antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de devastación y traición. Porque te amaba demasiado como para destruir tu felicidad paterna. Veías a Mateo con tanto orgullo, con tanto amor genuino. ¿Cómo podía arrebatarte esa alegría basándome en las palabras de un niño? Esperaba que con el tiempo, tu amor paternal lo transformara en el hijo que merecías. Elena comenzó a llorar débilmente, pero ahora, viendo cómo se comporta mientras yo me muero, sé que me equivoqué. Mateo nunca cambió, simplemente se volvió más sofisticado en ocultar sus verdaderas motivaciones. Durante los siguientes días, Elena me reveló una serie de observaciones acumuladas durante décadas, episodios que yo había interpretado como cariño filial, pero que ella había reconocido como manipulación calculada. ¿Recuerdas cuando Mateo cumplió 16 años y te dijo que quería una fiesta pequeña solo para la familia porque valoraba más tu compañía que las celebraciones costosas? Me preguntó una tarde. Por supuesto, me sentí muy orgulloso de haber criado un hijo tan centrado en valores familiares. Esa misma semana, escuché a Mateo diciéndole a su amigo Patricio por teléfono: le dije a mi padrastro que quería una fiesta familiar íntima, y el idiota se creyó que era por amor filial. La verdad es que una fiesta grande habría costado $15,000, pero fingir que soy un hijo amoroso me costó cero y me garantiza que siga financiando mis caprichos. Cada revelación era como recibir una puñalada emocional. Elena continuó destrozando mis recuerdos más preciados con la verdad que había observado desde su perspectiva maternal más objetiva. Y cuando Mateo se graduó de la universidad y dedicó su diploma al mejor padre del mundo, Roberto, esa misma noche lo escuché hablando con Sofía sobre cómo había actuado perfectamente emocional durante la ceremonia para garantizar que le compraras el Audi que quería. La destrucción sistemática de mis recuerdos paternos continuó durante horas. Elena había sido testigo silencioso de 25 años de manipulación psicológica, protegiéndome de la verdad porque conocía mi corazón paternal vulnerable. Roberto, hay una última cosa que debes saber, me dijo Elena durante lo que resultaría ser nuestra conversación más larga y última. En mi escritorio, cajón inferior derecho, hay una llave pequeña. Esa llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Centro. El número de la caja es 1247. ¿Qué hay en esa caja de seguridad? Documentos que he estado recopilando durante años, evidencias de las verdaderas intenciones de Mateo, grabaciones de conversaciones, copias de mensajes de texto que dejó en teléfonos olvidados, fotografías de documentos que revisaba a escondidas. También encontrarás mi testamento real, no la copia que tiene el doctor Hernández. Elena me miró con una intensidad que me helaba la sangre. Roberto, he protegido nuestro patrimonio de la manera que Mateo menos espera. Cuando llegue el momento de leer mi testamento, descubrirás que tomé decisiones muy específicas basadas en 25 años de observación silenciosa. 3 días después, el 22 de diciembre de 2022, Elena murió pacíficamente mientras yo sostenía su mano. Sus últimas palabras fueron: Roberto, ahora conoces la verdad. No permitas que Mateo destruya el legado que construimos juntos. Sé fuerte. Mateo llegó al hospital 2 horas después de que Elena falleciera, y su primera pregunta no fue sobre cómo había sido su muerte, sino: papá, ¿dónde están los documentos del testamento? Necesitamos programar una cita con el doctor Hernández lo antes posible. 2 días después del funeral de Elena, mientras Mateo y Sofía organizaban reuniones familiares para discutir los próximos pasos, yo me dirigí discretamente al Banco Nacional con la llave que Elena me había confiado. Mi corazón latía aceleradamente mientras el empleado me escoltaba hacia la caja de seguridad 1247. Dentro de esa caja metálica encontré una carpeta gruesa etiquetada con la escritura familiar de Elena,
Para Roberto la verdad completa. Al abrirla, mis manos temblaron al ver decenas de documentos meticulosamente organizados, grabaciones de audio en pequeños dispositivos digitales, y fotografías que documentaban comportamientos que yo jamás había presenciado. El primer documento era una carta fechada apenas 3 semanas antes de su muerte. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuviste el valor de abrir esta caja. Durante 25 años, he documentado sistemáticamente el verdadero carácter de Mateo, no porque quisiera destruir tu felicidad paterna, sino porque sabía que algún día necesitarías esta evidencia para protegerte de su manipulación. Continué leyendo con horror creciente. Comencé esta documentación cuando Mateo tenía 15 años y lo escuché diciéndole a su amigo Carlos: Roberto es tan ingenuo que podría convencerlo de que la luna es de queso si uso las palabras correctas. Es como tener un cajero automático emocional que nunca se queda sin fondos. La carpeta contenía transcripciones de conversaciones que Elena había grabado secretamente durante reuniones familiares. Una de ellas, fechada en 2018, incluía una conversación entre Mateo y Sofía en nuestro jardín. Mateo: mi madrastra está envejeciendo, y Roberto está completamente ciego por el amor paternal. Cuando Elena muera, él estará tan devastado emocionalmente que podré convencerlo de transferirme control total de las empresas familiares. Sofía: ¿estás seguro de que no sospecha nada? Mateo: Roberto es incapaz de ver maldad en mí. He cultivado esta imagen de hijo perfecto durante décadas. Él moriría antes de cuestionar mi lealtad filial. Mis manos temblaron mientras pasaba las páginas. Elena había documentado llamadas telefónicas que Mateo creía privadas, conversaciones que había tenido con asesores financieros sin mi conocimiento, e incluso fotografías de documentos legales que él había investigado sobre herencias y testamentos. Pero lo más devastador estaba en la segunda sección de la carpeta: copias de mensajes de texto entre Mateo y varios abogados especializados en disputas sucesorias. Los mensajes databan de 2020, 2 años antes de que Elena enfermara. Necesito consultoría sobre cómo impugnar un testamento si los beneficiarios no me parecen apropiados. Mi padrastro tiene control total sobre el patrimonio de mi madre, pero técnicamente él no tiene derecho sanguíneo a la herencia original de mi padre biológico. Otro mensaje, enviado a un detective privado, decía: requiero investigación discreta sobre posibles irregularidades financieras en el manejo que Roberto Mendoza ha hecho del patrimonio de Elena Castillo. Busco evidencia de malversación o administración inadecuada. La tercera sección contenía el verdadero testamento de Elena, fechado apenas un mes antes de su muerte. Al leerlo, comprendí la brillantez legal de mi difunta esposa. Yo, Elena Castillo de Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que el testamento que obra en poder del Dr. Hernández es un documento preliminar desactualizado. Mi testamento oficial está contenido en este documento. Las disposiciones testamentarias eran sorprendentes. Lego a mi esposo Roberto Mendoza la totalidad de mi patrimonio personal, incluyendo todas las propiedades, inversiones y activos financieros acumulados durante nuestro matrimonio. Esta decisión se basa en 24 años de observar su dedicación incondicional a nuestra familia y su administración brillante de nuestros recursos compartidos. Pero la sección sobre Mateo me dejó sin alientos. A Mateo Castillo, reconociendo que durante 25 años recibió educación, vivienda, vehículos, propiedades y oportunidades empresariales valuadas en aproximadamente $3.2 millones, lego la cantidad simbólica de $1,000 americanos. Esta disposición refleja mi conocimiento completo de sus verdaderas intenciones hacia nuestra familia. El testamento continuaba con una cláusula que me heló la sangre. En caso de que Mateo Castillo intente impugnar este testamento, automáticamente perderá derecho a cualquier legado, y los $1,000 asignados serán donados a la Fundación Benéfica Esperanza Infantil. Además, todos los préstamos y financiamientos que recibió de nuestro patrimonio familiar, documentados en el anexo C, se convertirán en deudas exigibles inmediatamente.
El anexo C era un registro meticuloso de cada peso que Mateo había recibido desde 1999, educación privada, vehículos, propiedades, préstamos empresariales, gastos personales, vacaciones familiares. El total ascendía a $3.247.892 pero lo más impactante estaba en la cláusula final del testamento. Instruyo a mi esposo Roberto que revele a Mateo Castillo la información contenida en el sobresellado marcado como origen verdadero únicamente durante la lectura oficial del testamento. Esta revelación explica las razones fundamentales de mis decisiones testamentarias. Con manos temblorosas, busqué el sobresellado. Al abrirlo, encontré documentos que cambiarían todo lo que creía saber sobre Mateo. El primer documento era un informe de paternidad fechado en 1997, un año antes de que Elena y yo nos conociéramos. El resultado era categórico. Miguel Castillo queda excluido como padre biológico de Mateo Castillo con 99.97% de certeza. El segundo documento era aún más impactante. Un segundo examen de paternidad realizado secretamente por Elena en 2010, que confirmaba que Roberto Mendoza tampoco era el padre biológico de Mateo. El tercer documento contenía la verdad más devastadora. Mateo era hijo de Alejandro Vega, el socio comercial de Miguel que había estafado $2 millones a la empresa familiar antes de huir del país en 1996. Elena había mantenido una relación extramarital con Alejandro durante los últimos años de su matrimonio con Miguel. Una nota manuscrita de Elena explicaba: Roberto, Mateo lleva en su sangre la misma tendencia manipulativa y estafadora de Alejandro. Durante 25 años, esperé estar equivocada, pero su comportamiento ha demostrado que la genética es más fuerte que la crianza. Alejandro también fingía cariño mientras planeaba robarnos. Mateo aprendió estas tácticas instintivamente. La nota final de Elena me partió el corazón. Roberto, tú fuiste el único hombre que amó genuinamente a Mateo sin conocer su verdadero origen. Le diste una oportunidad de ser mejor de lo que su herencia genética predeterminaba. Si fracasó en convertirse en el hijo que merecías, no fue por falta de amor paternal, sino porque eligió seguir el camino de su verdadero padre, la manipulación y la traición. Cerré la carpeta, sintiéndome completamente destrozado. Durante 25 años, había amado incondicionalmente al hijo de un estafador, creyendo que estaba construyendo un legado familiar basado en valores sólidos. Elena había protegido este secreto durante décadas, esperando contra toda esperanza que el amor pudiera transformar la naturaleza fundamental de Mateo. Ahora entendía por qué Elena había estructurado su testamento de manera tan específica. No era crueldad, era la decisión sabia de una mujer que había observado la verdadera naturaleza de Mateo durante un cuarto de siglo. Al salir del banco, tenía 3 sobres sellados dirigidos a Dr. Hernández, conteniendo instrucciones específicas para la lectura del testamento. Elena había orquestado cada detalle de esta revelación, sabiendo que sería la única manera de liberarme de 25 años de manipulación emocional. Esa noche, Mateo me llamó insistentemente: papá, programé la cita con Dr. Hernández para mañana. Estoy emocionado de ver cómo mamá nos cuidó a ambos en su testamento. Su tono confiado me dio náuseas. No tenía idea de la devastación que le esperaba. Después de descubrir el contenido de la caja de seguridad, necesitaba procesar toda la información antes de enfrentar a Mateo. Elena me había dejado un mapa detallado de 25 años de decepciones, pero necesitaba verificar personalmente algunas de las afirmaciones más devastadoras contenidas en sus documentos. La primera parada fue el despacho del Dr. Hernández, donde Elena había depositado instrucciones específicas antes de morir. El abogado, un hombre de 65 años con 4 décadas de experiencia en derecho sucesorio, me recibió con expresión sombría. Señor Mendoza, debo admitir que en toda mi carrera profesional nunca había manejado un caso tan complejo emocionalmente, comenzó mientras organizaba varios documentos sobre su escritorio. Su esposa Elena me visitó 3 veces durante sus últimos meses de vida,
cada vez con revelaciones más perturbadoras sobre la dinámica familiar. El doctor Hernández me mostró grabaciones de audio que Elena había dejado como testimonio legal. Quiero que quede registrado oficialmente que durante 25 años observé comportamientos manipulativos sistemáticos por parte de Mateo Castillo. He documentado evidencia de sus verdaderas intenciones hacia el patrimonio familiar, así como su falta completa de afecto genuino hacia Roberto. Pero lo más inquietante era una conversación que Elena había grabado secretamente apenas 2 meses antes de su muerte. Mateo había visitado el despacho del doctor Hernández sin mi conocimiento, intentando obtener información sobre el testamento. En la grabación se escuchaba claramente la voz de Mateo: «Doctor, comprendo que existe confidencialidad abogado-cliente, pero soy el único hijo de Elena. Tengo derecho a conocer al menos los términos generales de su testamento, especialmente considerando que mi padrastro podría estar influenciándola indebidamente debido a su condición médica». La respuesta del doctor Hernández había sido profesional pero firme: «Señor Castillo, mientras su madre esté mentalmente competente, solo ella puede autorizar la divulgación de información testamentaria». Mateo había insistido: «Doctor, no estoy cuestionando las facultades mentales de mi madre, pero los medicamentos para el dolor pueden afectar el juicio. Solo quiero asegurarme de que las disposiciones testamentarias reflejen sus verdaderos deseos, no la manipulación emocional de alguien que se beneficiaría de su muerte». Escuchar esa grabación me produjo náuseas físicas. Mateo había intentado sembrar dudas sobre mi integridad moral mientras Elena luchaba contra el cáncer, sugiriendo que yo la estaba manipulando para beneficio personal. Mi siguiente investigación me llevó a la oficina del detective privado Armando Silva, quien había trabajado discretamente para Elena durante los últimos 5 años. Silva era un ex policía especializado en investigaciones familiares y fraudes financieros. «Señora Castillo me contrató inicialmente para verificar ciertas sospechas sobre las actividades comerciales de su hijo», explicó Silva mientras revisaba un expediente grueso. «Lo que descubrimos fue mucho más grave de lo que ella anticipaba». Silva me mostró fotografías de Mateo en reuniones secretas con competidores comerciales de nuestra empresa familiar. Durante 2021, su hijo se reunió al menos 6 veces con constructora Hermanos López, nuestros principales rivales en el sector inmobiliario. En estas reuniones, Mateo proporcionó información privilegiada sobre nuestras licitaciones pendientes y estrategias de precios. Las fotografías eran irrefutables: Mateo entregando documentos confidenciales, recibiendo sobres de dinero, estrechando manos con ejecutivos que habían estado intentando sabotear nuestros proyectos durante años. «Pero eso no es lo peor», continuó Silva. «También documentamos que Mateo estableció cuentas bancarias secretas en Islas Caimán bajo el nombre de Consulting Solutions Ltd. A través de esta empresa fantasma, recibió $280,000 en pagos de constructora Hermanos López durante 18 meses. Silva me entregó copias de transferencias bancarias internacionales que mostraban los pagos sistemáticos. Mateo había estado vendiendo secretos comerciales familiares mientras fingía lealtad y dedicación a nuestras empresas». «¿Elena sabía sobre esto?», pregunté con voz temblorosa. «Señora Castillo recibió estos informes mensualmente. Cada revelación la devastaba más, pero insistía en continuar la investigación. Necesito conocer la magnitud completa de la traición antes de tomar decisiones definitivas», me decía. La investigación de Silva también había descubierto actividades más personalmente hirientes. Mateo había estado criticando públicamente mi capacidad empresarial en círculos profesionales, atribuyendo nuestros éxitos a suerte y condiciones de mercado favorables mientras sugería que él era el verdadero cerebro detrás de las operaciones exitosas. En una reunión del Club Empresarial Elite, su hijo declaró textualmente: «Roberto es un buen hombre, pero carece de visión estratégica moderna. Cuando inevitablemente tome control de las empresas familiares, implementaré cambios revolucionarios que multiplicarán nuestra rentabilidad», leyó Silva de sus notas. Pero la revelación más dolorosa estaba por venir.
Silva había documentado conversaciones entre Mateo y consultores legales especializados en impugnación de testamentos. Su hijo consultó con 3 bufetes diferentes sobre estrategias para anular herencias basándose en influencia indebida del cónyuge sobreviviente, explicó Silva. Específicamente, estaba explorando argumentos legales para demostrar que usted había manipulado a Elena para redactar un testamento que lo favoreciera injustamente. Las transcripciones de estas consultas legales eran escalofriantes. Mateo, mi padrastro, ha controlado completamente las finanzas de mi madre durante 24 años. Ahora que ella está muriendo, estoy seguro de que la está presionando para modificar su testamento en su favor. Necesito opciones legales para proteger la herencia que legítimamente me corresponde. Abogado, ¿tiene evidencia de coerción o manipulación? Mateo, aún no, pero puedo construir un caso convincente. Roberto es el único beneficiario de la muerte de mi madre, lo cual establece motivo claro para influencia indebida. Silva también había investigado las finanzas personales de Mateo, descubriendo un patrón preocupante de gastos irresponsables y deudas ocultas. A pesar de los millones que había recibido de nuestra familia durante décadas, Mateo tenía deudas de juego por $420,000 con casinos clandestinos. Su hijo ha estado apostando compulsivamente durante al menos 3 años, informó Silva. Las deudas se han acumulado porque utiliza el dinero familiar para apuestas, esperando recuperar las pérdidas con ganancias grandes. Es un ciclo destructivo típico de adictos al juego. Las fotografías mostraban a Mateo en mesas de póker de alto riesgo, casinos ilegales y reuniones con prestamistas peligrosos. Había estado financiando esta adicción secreta con fondos que yo creía destinados a inversiones empresariales legítimas. La investigación final de Silva reveló algo que me destrozó completamente. Mateo había estado buscando compradores potenciales para propiedades familiares, anticipando su herencia futura. Contactó con 3 agencias inmobiliarias de lujo, solicitando valuaciones hipotéticas para la mansión familiar, la casa de playa y los edificios comerciales principales, explicó Silva. Les dijo que estaba planificando reorganizaciones patrimoniales futuras y necesitaba conocer valores de mercado actuales. Una grabación secreta capturó a Mateo diciéndole a un agente inmobiliario: quiero tener compradores listos para cuando tenga control legal de estas propiedades. Mi padrastro tiene sentimiento emocional hacia estos lugares, pero yo entiendo que los bienes raíces deben generar liquidez, no nostalgia. Al salir de la oficina de Silva, me senté en mi automóvil durante 1 hora, procesando la magnitud de la traición. Durante 25 años, había alimentado financiera y emocionalmente a una serpiente que esperaba pacientemente el momento de atacar. Elena había observado silenciosamente esta evolución durante décadas, documentando cada traición mientras protegía mi corazón paternal de la verdad devastadora. Su amor hacia mí había sido tan profundo que prefirió cargar sola con el conocimiento de la naturaleza real de Mateo. Esa noche, cuando Mateo me llamó con su habitual fingida preocupación filial, escuché algo completamente diferente en su voz. Ya no era mi hijo adoptivo, expresando cariño. Era Alejandro Vega, ejecutando el mismo tipo de estafa emocional que había usado para robar millones de la familia Castillo décadas atrás. La genética había prevalecido sobre el amor paternal, y Elena había estructurado su testamento para protegerme de las consecuencias de mi propia generosidad ciega. La semana previa a la lectura oficial del testamento se convirtió en un bombardeo sistemático de comunicaciones desesperadas por parte de Mateo. Después de haber procesado toda la evidencia recopilada por Elena y el detective Silva, decidí distanciarme estratégicamente, observando cómo se desenvolvería su verdadera personalidad bajo presión. El primer día después del funeral, Mateo me visitó con una actuación magistral de duelo filial. Llegó con Sofía y los niños, Santiago de 8 años e Isabella de 5, utilizándolos claramente como escudos emocionales para ablandar mi corazón. Papá, sé que estamos pasando por el momento más difícil de nuestras vidas, comenzó con voz quebrada artificialmente. Pero mamá habría querido que nos mantuviéramos unidos como familia. Ella siempre decía que tú y yo éramos su mayor orgullo.
Sofía complementaba la performance perfectamente. Roberto, Mateo ha estado muy preocupado por ti. No has contestado sus llamadas, y sabemos que procesar la muerte de Elena debe ser devastador. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Durante esa visita, observé comportamientos que anteriormente habría interpretado como cariño, pero que ahora reconocía como manipulación calculada. Mateo se movía por la casa, inspeccionando discretamente objetos de valor, abriendo cajones buscando pañuelos para secar sus lágrimas, y tomando fotografías para recordar a mamá que claramente documentaban obras de arte y antigüedades. Cuando le mencioné que Elena había dejado instrucciones específicas para manejar sus asuntos, Mateo mostró su primera grieta de desesperación. ¿Qué tipo de instrucciones? Papá, como su hijo biológico, tengo derechos legales sobre ciertos aspectos de su herencia. Espero que entiendas que esto no es personal, es simplemente protocolo legal. Esa noche, después de que se marcharan, Mateo comenzó su campaña telefónica intensiva. Las primeras llamadas mantenían un tono respetuoso y preocupado. Llamada 1, las 8:30 p.m. Papá, solo quería asegurarme de que estés bien. No comiste nada durante nuestra visita. ¿Quieres que Sofía te prepare algo de comida? Llamada 2, las 9:45 p.m. Papá, he estado pensando en los comentarios que hiciste sobre las instrucciones de mamá. ¿Podríamos reunirnos mañana para revisar juntos lo que ella dejó? Como familia, deberíamos enfrentar esto unidos. Llamada 3, las 10:30 p.m. Papá, sé que no quieres hablar esta noche, pero estoy preocupado por tu bienestar emocional. Tal vez deberíamos considerar contratar un psicólogo especializado en duelo para ayudarte a procesar la pérdida. Cuando no respondí ninguna de estas llamadas, el tono comenzó a cambiar gradualmente. Llamada 4, las 11:15 p.m. Papá, necesito que hablemos sobre asuntos prácticos. Mamá tenía cuentas bancarias, inversiones y propiedades que requieren atención inmediata. No podemos permitir que los aspectos financieros se compliquen por duelo emocional. Al segundo día, las llamadas se volvieron más frecuentes y urgentes. Llamada 7, las 7 amo, papá, llevo toda la noche preocupado. ¿Por qué no contestas? ¿Está todo bien con tu salud? Voy a pasar por la casa para verificar que estés seguro. Llamada 8, las 7:30 amo, papá, estoy en el portón de la casa. Tu automóvil está ahí, pero no respondes al timbre. Si no abres en 10 minutos, voy a llamar a emergencias médicas. Decidí contestar esa llamada para evitar un espectáculo innecesario. Mateo, estoy bien, solo necesito tiempo para procesar todo. La lectura del testamento está programada para el viernes. ¿Podemos hablar entonces? Su respuesta reveló frustración apenas contenida. Papá, 5 días es mucho tiempo para esperar. Hay asuntos urgentes que requieren decisiones inmediatas. Las empresas familiares necesitan dirección continuada. Las cuentas bancarias podrían congelarse. Y, Mateo, lo interrumpí firmemente, todo está bajo control. Elena dejó instrucciones muy específicas, y vamos a respetarlas completamente. ¿Qué tipo de instrucciones específicas? Preguntó con una urgencia que ya no podía disimular. Papá, como hijo de Elena, tengo derecho a conocer los detalles de sus disposiciones finales. Todo se aclarará el viernes durante la lectura oficial con Dr. Hernández. Después de colgar, Mateo intensificó dramáticamente sus esfuerzos. Las siguientes 48 horas trajeron una avalancha de comunicaciones cada vez más desesperadas. Mensaje de texto, miércoles las 2:30 p.m. Papá, Sofía está muy preocupada por tu comportamiento. Los niños preguntan por qué el abuelo no quiere verlos. No castigues a los inocentes por tu dolor personal. Llamada 12, miércoles las 6 p.m. Papá, hablé con Dr. Hernández y me dijo que el testamento contiene disposiciones inusuales. ¿Qué significa eso? ¿Elena tomó decisiones de las que no estaba completamente informado? Mensaje de WhatsApp, miércoles las 11:45 p.m. Papá, no puedo dormir pensando en que algo está mal. Elena siempre me trató como su hijo biológico. Si hay algún problema con el testamento, podemos resolverlo en familia sin involucrar tribunales. El jueves,
Mateo desplegó su estrategia más manipulativa, involucrar a terceros para presionarme emocionalmente. Llamada de la abuela Carmen, jueves las 9 am. Roberto, Mateo me contó que no has querido hablar con él desde el funeral. Ese niño está destrozado por la muerte de Elena y ahora siente que también está perdiendo a su padre adoptivo. ¿No crees que deberían consolarse mutuamente en este momento difícil? Llamada del padrino Luis, jueves las 2 p.m. Roberto, Mateo me pidió que te hablara porque está muy preocupado. Dice que estás actuando de manera extraña y que teme por tu estabilidad mental. Como amigo de toda la vida, te aconsejo que no tomes decisiones importantes mientras estés procesando el duelo. Llamada del socio comercial García, jueves las 4:30 p.m. Roberto, Mateo me contactó sobre algunos asuntos urgentes de la empresa. Dice que necesitas firmar ciertos documentos para mantener las operaciones funcionando normalmente. ¿Todo está bien? Cada llamada revelaba cómo Mateo estaba orquestando una campaña de presión social, pintándome como un viudo inestable que estaba tomando decisiones irracionales debido al trauma emocional. Las últimas llamadas del jueves por la noche mostraron a Mateo completamente desenmascarado. Llamada 20, jueves las 10 p.m. Papá, esto es ridículo. Elena está muerta, pero la vida continúa. Tenemos responsabilidades financieras, empleados que dependen de nosotros, y decisiones comerciales que no pueden esperar indefinidamente. Llamada 21, jueves las 10:45 p.m. Papá, si hay algo en el testamento de Elena que te preocupa, podemos discutirlo como adultos racionales, pero mantenerme en la oscuridad solo está creando ansiedad innecesaria para toda la familia. Llamada 22, jueves las 11:30 p.m. Papá, necesito que entiendas algo. Yo soy el único hijo biológico de Elena. Independientemente de lo que diga su testamento, tengo derechos legales que ningún documento puede anular completamente. Llamada 23, viernes las 12:15 am. Papá, si no me contestas esta llamada, voy a asumir que algo grave está pasando, y voy a tomar medidas legales para proteger los intereses familiares. No me obligues a convertir esto en un asunto público. Esa última llamada reveló completamente sus verdaderas intenciones. Ya no fingía preocupación filial, ahora amenazaba con acciones legales si no obtenía acceso inmediato a información sobre la herencia. Mientras escuchaba su mensaje de voz amenazante, recordé las palabras de Elena: Roberto, cuando Mateo se sienta acorralado, su verdadera personalidad emergerá completamente. En ese momento, verás al verdadero hijo de Alejandro Vega. Las 23 llamadas habían sido una masterclass en manipulación psicológica, comenzando con falsa preocupación filial, escalando a presión emocional mediante terceros, y culminando con amenazas legales directas. El viernes por la mañana, día de la lectura del testamento, Mateo finalmente comprendería que su campaña de manipulación había sido completamente inútil. Elena había anticipado cada una de sus tácticas y había estructurado su testamento para neutralizar definitivamente 25 años de engaños calculados. El viernes llegó con una claridad mental que no había experimentado en semanas. Después de procesar toda la evidencia recopilada por Elena, las revelaciones del detective Silva, y observar la transformación progresiva de Mateo durante sus 23 llamadas desesperadas, finalmente comprendí que mi difunta esposa me había preparado para este momento durante meses. A las 8 am, recibí la última comunicación de Mateo antes de la lectura del testamento, un mensaje de texto que eliminaba cualquier vestigio de la fachada filial que había mantenido durante 25 años. Roberto, espero que hayas reflexionado durante estos días sobre las consecuencias de mantenerme excluido de los asuntos de Elena. Como su único descendiente biológico, tengo derechos irrefutables que ningún testamento puede invalidar. Si hay irregularidades en las disposiciones testamentarias, las corregiré mediante los tribunales apropiados. Nos vemos a las 10 am. La frialdad legal de su mensaje contrastaba dramáticamente con las súplicas emocionales de días anteriores. Ahora hablaba como Alejandro Vega habría hablado, calculador, amenazante, completamente desprovisto de afecto genuino.
Antes de dirigirme al despacho del doctor Hernández, revisé una última vez los documentos que Elena había preparado meticulosamente. Entre ellos encontré una carta adicional fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto el día de la lectura del testamento, significa que Mateo ha mostrado exactamente el comportamiento que predije. Durante estos días de silencio, habrás observado cómo su máscara de hijo amoroso se desintegró progresivamente hasta revelar la verdadera naturaleza que heredó de Alejandro. La carta continuaba: he estructurado este día no solo para proteger nuestro patrimonio, sino para liberarte definitivamente de 25 años de manipulación emocional. Cuando Mateo escuche las disposiciones de mi testamento y descubra la verdad sobre su origen, finalmente verás al hombre que siempre fue, no al hijo que creíste haber criado. Al llegar al despacho legal, encontré a Mateo y Sofía esperando en la recepción. Mateo vestía su mejor traje de negocios y cargaba una carpeta gruesa que presumiblemente contenía documentos legales para disputar cualquier disposición que no fuera de su agrado. «Buenos días, papá», me saludó con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «Lamento mucho la tensión de estos últimos días. El duelo nos afecta de maneras diferentes, pero estoy seguro de que después de hoy podremos reconstruir nuestra relación familiar». Sofía complementó con su habitual diplomacia ensayada: «Roberto, Mateo ha estado muy ansioso por resolver estos asuntos para que puedan enfocarse en sanar juntos. Los niños preguntan constantemente cuándo podrán volver a visitar al abuelo normalmente». Sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había descubierto. Mateo no estaba ansioso por sanar. Estaba ansioso por asegurar su herencia. Los niños eran simplemente herramientas emocionales en su arsenal manipulativo. El doctor Hernández nos recibió en su oficina principal, donde había dispuesto los documentos testamentarios sobre su escritorio de caoba. Su expresión profesional no ocultaba completamente la anticipación de lo que estaba por revelar. «Señores, antes de proceder con la lectura oficial del testamento de la señora Elena Castillo de Mendoza, debo aclarar que este documento contiene disposiciones inusuales que reflejan decisiones muy específicas de la fallecida». Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con expectativa apenas contenida. «Doctor, comprendo que mamá pudo haber tomado decisiones emocionales durante su enfermedad. Si hay disposiciones que requieren aclaración o modificación, estoy preparado para discutirlas constructivamente». El doctor Hernández ignoró su comentario y comenzó la lectura formal. «Yo, Elena Castillo de Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y después de profunda reflexión, declaro que este documento reemplaza completamente cualquier testamento anterior». Durante los primeros párrafos formales, Mateo permanecía relajado, ocasionalmente asintiendo como si aprobara las decisiones de su madre, pero su expresión comenzó a cambiar cuando el doctor Hernández llegó a las disposiciones específicas sobre el patrimonio principal. «Lego a mi esposo Roberto Mendoza la totalidad de mis propiedades inmobiliarias, incluyendo la residencia principal, la casa de playa y todos los edificios comerciales. Asimismo, le transfiero la totalidad de mis inversiones financieras, cuentas bancarias y participaciones empresariales». Mateo interrumpió abruptamente: «¿Perdón? ¿La totalidad? Doctor, debe haber un error en la transcripción. Elena siempre me aseguró que yo heredaría la parte sustancial del patrimonio familiar». «No hay error, señor Castillo. Continuemos», respondió el doctor Hernández sin inmutarse. «Estas disposiciones se basan en 24 años de observar la dedicación incondicional de Roberto hacia nuestra familia, así como su administración brillante y honesta de nuestros recursos compartidos». El rostro de Mateo había palidecido visiblemente. Sofía le tomó la mano, pero él la apartó bruscamente, completamente concentrado en las palabras del abogado. Respecto a Mateo Castillo, reconociendo los beneficios financieros que recibió durante 25 años, incluyendo educación, propiedades, vehículos y oportunidades empresariales valuados en $3.2 millones, le asigno la suma de $1,000 americanos. «Esto es una broma», explotó Mateo,
poniéndose de pie violentamente. $1000, después de ser su hijo durante 33 años. Doctor, este testamento es claramente producto de manipulación y coerción. El doctor Hernández levantó su mano para silenciarlo. Señor Castillo, hay disposiciones adicionales que debe escuchar antes de hacer declaraciones legales. Mateo se sentó reluctantemente, sus manos temblando de furia apenas contenida. En caso de que Mateo Castillo intente impugnar este testamento, automáticamente perderá derecho a cualquier legado, y los $1000 asignados serán donados a caridad. Además, todos los préstamos y financiamientos que recibió del patrimonio familiar, documentados en el anexo adjunto, se convertirán en deudas exigibles inmediatamente por un total de $3.247.892. Esto es extorsión legal, gritó Mateo, completamente fuera de control. Elena no estaba en condiciones mentales para tomar estas decisiones. Los medicamentos afectaron su juicio. Roberto la manipuló durante su enfermedad, pero el doctor Hernández continuó imperturbable. Finalmente, instruyo que se revele a Mateo Castillo la información contenida en el sobresellado que explica las razones fundamentales de estas disposiciones testamentarias. Con movimientos ceremoniales, el doctor Hernández abrió el sobre que contendría la verdad más devastadora de todas. Mateo miraba fijamente, su respiración acelerada traicionando el pánico que comenzaba a invadir su mente. Señor Castillo, su madre dejó instrucciones específicas para revelarle información sobre su origen biológico que ha permanecido oculta durante 33 años. El silencio en la oficina se volvió denso y opresivo. Sofía miraba alternadamente a Mateo y a mí, percibiendo que algo monumentalmente importante estaba por revelarse. Mateo había dejado de gritar. Su rostro mostraba una mezcla de terror y confusión mientras esperaba las palabras que cambiarían su comprensión completa de su propia identidad. El doctor Hernández me miró, esperando mi autorización final para proceder con la revelación. Asentí silenciosamente, sabiendo que Elena había orquestado este momento para liberarme definitivamente de décadas de engaño emocional. Era el momento de la verdad absoluta, y Mateo estaba a punto de descubrir que todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre nuestra familia, y sobre su futuro financiero, había sido una ilusión cuidadosamente construida que estaba por colapsar completamente. La decisión final de Elena se estaba ejecutando perfectamente, y yo finalmente entendía que este día no era sobre herencias o dinero. Era sobre justicia, verdad, y mi liberación personal de 25 años de ser víctima de la manipulación más sofisticada que había experimentado. El doctor Hernández sacó los documentos finales del sobresellado, su expresión grave reflejando la magnitud de lo que estaba por revelar. Mateo se había quedado completamente inmóvil, como un animal que presiente un peligro mortal pero no puede identificar su origen. Señor Castillo, comenzó el abogado con voz solemne, su madre Elena me instruyó que le revelara información sobre su paternidad biológica que ha permanecido oculta desde su nacimiento. Sofía apretó instintivamente el brazo de Mateo, quien parecía haber dejado de respirar completamente. Sus ojos estaban fijos en los documentos que el doctor Hernández organizaba meticulosamente sobre el escritorio. Según los exámenes de paternidad realizados en 1997 y confirmados independientemente en 2010, Miguel Castillo no era su padre biológico, declaró el abogado con precisión clínica. Adicionalmente, Roberto Mendoza tampoco es su progenitor genético. El rostro de Mateo transitó del shock inicial a una confusión profunda. ¿Qué significa esto? Si Miguel no era mi padre y Roberto tampoco, entonces, ¿quién? El doctor Hernández extrajo un documento adicional del sobre. Su padre biológico es Alejandro Vega, el ex socio comercial de Miguel Castillo que desfalcó $2 millones de las empresas familiares antes de huir del país en 1996. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miraba fijamente los documentos como si pudiera cambiar su contenido a través de pura fuerza de voluntad. Sofía había palidecido completamente, comprendiendo las implicaciones devastadoras de esta revelación.
Su madre mantuvo una relación extramarital con Alejandro Vega durante los últimos años de su matrimonio con Miguel, continuó el doctor Hernández. Cuando Alejandro fue descubierto, desfalcando la empresa, y huyó precipitadamente, Elena estaba embarazada pero ocultó la verdadera paternidad para proteger su reputación social. Mateo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. Esto es imposible. Elena me habría contado la verdad. Éramos muy cercanos. Ella me amaba. Su madre lo amó durante 33 años, respondió el doctor Hernández, pero también documentó sistemáticamente comportamientos que le recordaban dolorosamente a Alejandro Vega, en particular, la tendencia a manipular emocionalmente a personas que lo amaban para obtener beneficios financieros. Fue entonces cuando saqué la carpeta que había preparado esa mañana, conteniendo algunas de las evidencias más contundentes recopiladas por Elena y el detective Silva. Mateo, hay algo más que necesitas saber. Le mostré las fotografías de sus reuniones secretas con Constructora, Hermanos López, los registros de las cuentas bancarias en Islas Caimán, y las transcripciones de sus conversaciones criticándome públicamente mientras planeaba apropiarse del control empresarial. Durante 5 años, tu madre documentó meticulosamente tu verdadera personalidad. Las traiciones comerciales, las manipulaciones emocionales, incluso tus deudas de juego que financiabas con dinero familiar destinado a inversiones legítimas. Mateo revisaba los documentos con horror creciente, su máscara de hijo amoroso disolviéndose completamente mientras confrontaba evidencia irrefutable de sus engaños sistemáticos. Tu madre también grabó conversaciones donde planificabas impugnar su testamento, donde me describías como un cajero automático emocional, y donde calculabas el valor de las propiedades familiares anticipando tu herencia futura. Sofía se levantó abruptamente, mirando a Mateo con una expresión de horror y traición. ¿Todo esto es verdad? ¿Has estado planeando estafar a Roberto durante años? Las reuniones nocturnas de trabajo eran para conspirar contra la familia que nos ha dado todo. Mateo la ignoró completamente, enfocado obsesivamente en los documentos que destrozaban su identidad construida durante décadas. Esto no puede estar pasando. Soy el hijo de Elena. He vivido en esta familia durante 33 años. Tengo derechos. No tienes ningún derecho, respondí con una calma que me sorprendió. Durante 25 años, Elena y yo te financiamos una vida de lujo basada en una mentira. Te dimos amor paternal, oportunidades empresariales, propiedades, educación de élite, todo mientras planificabas traicionarnos en el momento oportuno. El doctor Hernández intervino con información adicional que Elena había preparado para este momento. Señor Castillo, su madre también investigó el paradero actual de Alejandro Vega. Actualmente reside en Honduras bajo identidad falsa, después de ser deportado de 3 países por fraudes similares al que cometió contra la familia Castillo. Esta información final quebró completamente la compostura de Mateo. Se puso de pie violentamente, derribando su silla. Ustedes me están destruyendo deliberadamente. Durante 33 años fui parte de esta familia. No pueden borrar 3 décadas de mi vida con papeles y acusaciones. No estamos borrando nada, le dije firmemente. Estamos revelando la verdad que Elena observó durante 25 años mientras tú perfeccionabas tus técnicas de manipulación emocional. Mateo comenzó a caminar frenéticamente por la oficina, sus manos temblando mientras intentaba procesar la magnitud de su situación. Esto es venganza póstuma. Elena se vengó de mí porque no pude estar más tiempo con ella durante su enfermedad. Tenía responsabilidades comerciales. No podía abandonar todo para ser enfermero. No era venganza, respondí con tristeza genuina. Era protección. Tu madre me protegió de conocer tu verdadera naturaleza durante décadas porque sabía cuánto te amaba. Pero también protegió nuestro patrimonio de ser dilapidado por alguien que había heredado las mismas tendencias estafadoras de Alejandro Vega. Sofía se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos. Mateo, ¿cómo pudiste engañarme también a mí? Nuestra vida matrimonial, nuestros hijos, ¿todo ha sido parte de algún plan para obtener dinero de Roberto y Elena? Mateo la miró con una frialdad que nunca había mostrado públicamente. Sofía, no eres tan ingenua.
Sabías perfectamente que mi amor por Roberto tenía beneficios tangibles. ¿Crees que vivimos en una mansión de 1.2 millones de dólares porque soy un genio empresarial? Esa confesión espontánea reveló finalmente su verdadera personalidad sin filtros. Durante 25 años, había mantenido una fachada de hijo amoroso, pero bajo presión extrema, emergía la naturaleza calculadora y manipulativa que había heredado genéticamente. Sofía retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Dios mío, ¿qué clase de monstruo eres? ¿Incluso nuestro matrimonio fue una mentira? Nuestro matrimonio fue una alianza estratégica que me ayudó a mantener la imagen de hombre de familia responsable que Roberto necesitaba ver, respondió Mateo con una honestidad brutal que helaba la sangre. El doctor Hernández observaba esta desintegración familiar con expresión profesional, pero claramente impactado por la crudeza de las revelaciones que estaban emergiendo espontáneamente. Señor Castillo, intervino el abogado, hay disposiciones finales en el testamento que debo leer. Si Mateo reacciona a estas revelaciones con violencia, amenazas o intentos de manipulación adicional, confirma completamente las razones de mis decisiones testamentarias. Si muestra arrepentimiento genuino y acepta responsabilidad por sus acciones, demuestra que aún hay esperanza para su redención moral. Mateo lo miró con desprecio total. ¿Arrepentimiento? ¿Por qué debería arrepentirme de ser inteligente? Roberto era un objetivo fácil, Elena una mujer sentimental, y ustedes dos construyeron una fortuna que yo ayudé a multiplicar. Merezco esa herencia más que nadie. Sus palabras finales eliminaron cualquier duda sobre su verdadera naturaleza. No había arrepentimiento, no había reconocimiento de daño causado, no había vestigio del hijo que creía haber criado con amor paternal. En ese momento, comprendí completamente la sabiduría de Elena. Había estructurado este día no solo para proteger nuestro patrimonio, sino para liberarme definitivamente de 25 años de manipulación emocional. Viendo a Mateo, sin sus máscaras, finalmente podía dejar ir al hijo imaginario que había amado y confrontar la realidad del estafador que realmente era. La transformación estaba completa. Mateo Castillo había desaparecido para siempre, y en su lugar estaba Alejandro Vega Jr., con todos los instintos depredadores de su verdadero padre. 6 meses han pasado desde esa confrontación devastadora en el despacho del doctor Hernández, y puedo afirmar con certeza absoluta que fueron los 6 primeros meses de libertad genuina que he experimentado en 25 años. La transformación no fue inmediata ni fácil, pero cada día que transcurre confirma la sabiduría extraordinaria de Elena al orquestar mi liberación de esa manera tan precisa. La primera semana después de la lectura del testamento fue caótica. Mateo intentó ejecutar exactamente las amenazas legales que Elena había predicho, contratando un bufete especializado en disputas sucesorias para impugnar el testamento. Sin embargo, sus abogados abandonaron el caso después de revisar la evidencia exhaustiva que Elena había recopilado durante décadas. El licenciado Morales, quien inicialmente representó a Mateo, me contactó personalmente. Señor Mendoza, en 30 años de carrera legal nunca había visto documentación tan meticulosa de manipulación familiar sistemática. Su esposa no solo protegió su patrimonio, creó un caso impenetrable que ningún tribunal cuestionaría. Sofía se divorció de Mateo inmediatamente después de la revelación, solicitando custodia completa de Santiago e Isabella. Durante el proceso legal, confesó haber observado comportamientos manipulativos durante años, pero había racionalizado todo como ambición empresarial normal. Roberto, siempre supe que Mateo calculaba cada interacción familiar en términos financieros, pero pensé que era simplemente su manera de demostrar responsabilidad, me explicó durante una conversación dolorosa. Nunca imaginé que su amor hacia ti y Elena fuera completamente artificial. Los niños, Santiago e Isabella, fueron protegidos cuidadosamente de los detalles más traumáticos, pero Sofía decidió mantener contacto conmigo. Usted ha sido el único abuelo real que conocieron, me dijo. Mateo puede haber sido un fraude, pero el amor que usted les dio siempre fue genuino. Establecí nuevas relaciones con mis nietos bajo estas circunstancias complejas requirió terapia familiar, pero el doctor Patricia Ruiz,
Nuestra psicóloga confirmó algo que me tranquilizó profundamente. Los niños habían percibido instintivamente la diferencia entre mi amor incondicional y las interacciones calculadas de Mateo. Santiago me contó que su papá siempre hacía preguntas sobre dinero después de visitarlo, pero que usted solo preguntaba sobre sus sentimientos y experiencias, reveló la doctor Ruiz. Los niños reconocen autenticidad emocional mejor que los adultos. La reorganización de mis empresas familiares resultó ser sorprendentemente liberadora, sin Mateo saboteando secretamente nuestras licitaciones o filtrando información a competidores. La rentabilidad se incrementó 35% en 6 meses. García, mi socio comercial, observó: es como si hubiéramos removido un virus que estaba corrompiendo todo el sistema desde adentro. Implementé nuevas políticas de transparencia y contratación basadas en mérito, no en conexiones familiares. Los empleados que habían trabajado fielmente durante décadas florecieron bajo el ambiente de honestidad operacional, confirmando que Mateo había creado tensiones que yo atribuía incorrectamente a presiones normales del negocio. Mi proceso de sanación emocional incluyó terapia individual con la doctor Carmen Vázquez, especialista en trauma familiar y manipulación psicológica. Roberto, usted fue víctima de una estafa emocional extraordinariamente sofisticada que duró 25 años, me explicó. Su capacidad para amar incondicionalmente se convirtió en su vulnerabilidad, pero también es su mayor fortaleza. A través de la terapia, comprendí que mi amor paternal hacia Mateo había sido real y valioso, incluso si él nunca lo correspondió genuinamente. El amor que dio transformó las vidas de Santiago e Isabella, inspiró la lealtad empresarial de sus empleados, y permitió que Elena experimentara seguridad emocional durante 24 años, me recordó la doctor Vázquez. 6 meses después de la confrontación, Mateo se contactó conmigo por última vez. Su mensaje de texto era completamente diferente al hombre que había desenmascarado en el despacho legal. Roberto, he reflexionado profundamente sobre los eventos recientes. Reconozco que mis acciones fueron inapropiadas y que herí profundamente a personas que me amaron sinceramente. Si existe alguna posibilidad de reconciliación familiar, estoy dispuesto a buscar ayuda profesional y hacer restitución económica por los daños causados. Su mensaje sonaba calculado, como otra estrategia manipulativa diseñada para recuperar acceso al patrimonio familiar. Consulté con la doctor Vázquez, quien analizó el texto. Este mensaje contiene los elementos clásicos de manipulación emocional de aceptación de responsabilidad vaga, promesas de cambio sin especificidad, y la sugerencia implícita de que usted tiene obligación moral de perdonar. Decidí no responder. Elena me había liberado de la compulsión de rescatar eternamente a alguien que no deseaba ser rescatado realmente. Mi nueva vida se construyó sobre fundamentos completamente diferentes. Establecí la Fundación Elena Castillo, dedicada a apoyar víctimas de manipulación familiar y abuso financiero. También financié investigaciones sobre patrones hereditarios de comportamiento antisocial, esperando que otros padres adoptivos pudieran evitar mi experiencia traumática. Conocí a Mercedes Aguirre, una viuda de 52 años cuyo esposo había fallecido por cáncer 2 años antes. Nuestra amistad se desarrolló naturalmente a través de un grupo de apoyo para personas que habían perdido cónyuges por enfermedades terminales. Mercedes había enfrentado su propia experiencia con manipulación familiar cuando sus cuñados intentaron apropiarse de propiedades que legítimamente le correspondían. Roberto, reconozco en usted la misma confusión que sentí cuando descubrí que personas que creía amar realmente solo querían explotarme. Me confió durante una de nuestras largas conversaciones, pero también veo la fortaleza que se desarrolla después de sobrevivir esa traición. Nuestra relación progresó lentamente, basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. Mercedes nunca intentó reemplazar a Elena en mi corazón. En cambio, construimos algo completamente nuevo, basado en honestidad radical y comunicación auténtica. 1 año después de la muerte de Elena, visité su tumba con nuevas perspectivas sobre nuestro matrimonio. Gracias por protegerme durante tanto tiempo, le dije a su lápida de mármol, y gracias por amarme lo suficiente como para liberarme cuando llegó el momento correcto.
Dejé flores frescas y una carta donde le contaba sobre mi nueva vida, mis relaciones sanas con Santiago e Isabella, el crecimiento de las empresas familiares y mi creciente amistad con Mercedes. Elena, finalmente entiendo que el amor verdadero incluye liberación cuando es necesario. Tu último regalo fue enseñarme la diferencia entre ser amado y ser usado. Hoy, mientras escribo esta historia, en el mismo escritorio donde Elena organizó meticulosamente mi liberación, puedo afirmar con certeza que los 20 millones de dólares fueron protegidos exitosamente, pero más importante, mi dignidad personal, mi capacidad de formar relaciones auténticas y mi comprensión de mi propio valor fueron rescatadas de décadas de erosión psicológica. Mateo, o más precisamente, el hijo de Alejandro Vega, eligió finalmente seguir los pasos de su padre biológico. Según informes que recibo ocasionalmente, se mudó a Colombia, donde intenta establecer esquemas empresariales que suenan sospechosamente similares a las estafas que Alejandro había perpetrado décadas atrás. Mi historia no es sobre venganza o resentimiento, es sobre redención personal y la liberación que llega cuando finalmente aceptas verdades dolorosas que has evitado durante años. Elena me enseñó que amar genuinamente a veces requiere establecer límites que protegen tanto al amante como al amado de dinámicas destructivas. Los 20 millones de dólares siguen generando dividendos que utilizo para honrar la memoria de Elena, apoyar a víctimas de manipulación familiar y construir un legado basado en autenticidad emocional. Pero el tesoro más valioso que Elena me dejó no fue dinero. Fue la verdad que me permitió recuperar mi propia vida después de 25 años de vivirla para alguien que nunca me correspondió sinceramente. Ahora, a los 59 años, finalmente sé lo que significa ser amado por quien realmente soy, no por lo que puedo proporcionar financieramente. Y ese conocimiento, esa paz, vale infinitamente más que cualquier herencia monetaria.